Fraternal saludo. Esta sesión es pregrabada y corresponde a la actividad prevista para el 13 de agosto. Vamos a hacer una referencia dándole continuidad a la actividad en la que iniciamos, actividad de proyecto 2, análisis de procesos y datos del sistema de información. Vamos a trabajar en la actividad de aprendizaje 02, construcción de algoritmos. Cuando nosotros necesitamos hacer la implementación de un software, pretendemos gestionar información producto de necesidades de un usuario, nuestros requerimientos que pueden ser funcionales o no funcionales. Frente a una expectativa en un requerimiento, haríamos nosotros una implementación a través de la construcción de un software. Para eso, vamos a seguir una serie de fases o de momentos que en su orden los podríamos estar describiendo en este cuadro. Primero, entender el problema, analizar el problema. Si yo tengo claro el problema, voy a generar una propuesta y esa propuesta la voy a diseñar a través de un algoritmo. Hecho eso, entraríamos a codificarlo utilizando algún lenguaje de programación. Lo depuramos y lo ejecutamos. Depurarlo significaría corregir los posibles errores que identifiquemos nosotros en ese proceso de elaboración. Verificamos si efectivamente el programa que nosotros hemos construido cumple con las expectativas y requerimientos de usuario. Haríamos posibles nuevas depuraciones que me permitan a mí garantizar al 100% que el programa cumple con todo el propósito para el cual fue elaborado, y finalmente estaríamos generando alguna documentación como manuales que normalmente acompañan a los programas, fundamentalmente manuales de usuario. Pero esta dinámica frente a la sesión que estamos presentando cubre los primeros dos momentos. Nos estamos concentrando en el diseño de los algoritmos. Estamos planteando la solución. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el primer momento? Entender el problema. Hacer un análisis del problema. Debo tener claro el requerimiento funcional. Debo tener claro cuál es la expectativa que tiene el usuario a través del requerimiento funcional. Si hay una expectativa es porque se deben generar unos resultados. Entonces, debo identificar cuál es el resultado esperado de lo que se quiere solucionar. Y para eso, ¿qué información de entrada o qué información disponible se tiene? Una vez teniendo claridad sobre el problema, entraríamos al siguiente momento, que sería el diseño a través del algoritmo. Entonces, la construcción del algoritmo significa generar una propuesta de solución, y esa propuesta de solución fundamentalmente acudiríamos a nuestra creatividad, a nuestra capacidad de resolución de problemas. Solamente la experticia se desarrolla a través de la práctica, a través de la resolución de los problemas. Es factible que inicialmente me tarde bastante tiempo formulando una solución. Es factible que inicialmente la solución que yo propongo puede ser robusta, es decir, utilizando demasiadas acciones, pero en el tiempo vamos mejorando y vamos optimizando las propuestas que nosotros realizamos. Esa propuesta normalmente la vamos a presentar a través de dos esquemas, uno que puede ser el pseudocódigo o el otro que pueden ser diagramas de flujo. Entonces, la manera de representar la solución es fundamental, toda vez que yo puedo tener en mi equipo de trabajo un programador que va a ser el usuario de ese algoritmo, donde él, a través de un lenguaje de programación, entraría al siguiente momento, que es la codificación y las pruebas. Como lo comentaba, nos vamos a concentrar en el análisis y en el diseño del algoritmo frente a un planteamiento o una situación por resolver. Para esto,
y cuando hacemos nosotros el análisis, la mejor recomendación que podemos trabajar es dividir el problema. Normalmente, pretender un algoritmo que arranque en un punto y finalice en otro, donde le estamos dando solución a un enunciado, puede ser muy complejo. Por ejemplo, me dicen a mí en una organización, necesitamos un sistema de inventarios. Necesitamos un software para trabajar un sistema de inventarios. Un sistema de inventarios no lo podría plantear como un requerimiento funcional, porque es demasiado robusto, tiene demasiadas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Subdividimos el problema en otros pequeños problemas o subprocesos. En la dinámica de los inventarios, por ejemplo, ¿qué necesitamos hacer? Registrar productos. Necesitamos ingresar productos, necesitamos generar salidas a productos. A su vez, estos subprocesos se pueden estar dividiendo en otros. Por ejemplo, si yo voy a generar un ingreso a un producto, yo podría estar generando un ingreso ya bien sea porque el producto es nuevo o, por ejemplo, porque el producto es una devolución y hay que ingresarlo nuevamente al inventario. La propuesta es generar tantas subdivisiones sean necesarias de tal manera que yo llegue a un punto que lo vamos a llamar actividades, es decir, un conjunto de actividades que me permiten a mí atender un subproceso. Un subproceso puede ser el registro de un producto. Entonces, ¿qué necesito hacer en términos de una implementación que me permita registrar un producto? Entonces, probablemente vamos a encontrar una y otra actividad que me permita poder identificar una serie de pasos para poder cumplir con el propósito de ese subproceso. Observen cómo yo podría entonces tener un algoritmo que me permite gestionar este subproceso, el subproceso de registro de productos. Podría tener un algoritmo que me permita gestionar el subproceso de ingreso de productos o un subproceso que me permita gestionar el algoritmo para hacer devoluciones de productos. Si yo junto todos estos subprocesos que de alguna manera son pequeños algoritmos, tendríamos nosotros en su totalidad los algoritmos necesarios para la solución del problema, en este caso, para plantear una gestión de inventarios. Entonces, conclusión, recomendación, cuando nosotros tenemos un requerimiento funcional, es importante validar la complejidad del problema dividiéndolo en pequeños subprocesos o subproblemas. Para esto, vamos a trabajar una dinámica que me permita a mí poder tener una comprensión al 100% del problema y que me permita poder plantear la solución del algoritmo a través de una serie de momentos. Como lo comentaba, el primer momento sería la formulación del problema. En esta formulación del problema es fundamental que sea claro, que el requerimiento lo tenga plenamente identificado. Si no lo tengo plenamente identificado y me quedo callado y acomodo la solución a lo que entendí, probablemente la implementación o el programa que yo haga, pues no va a cumplir con el propósito del requerimiento. Por lo mismo, el usuario no me lo va a aceptar. Entonces, si para mí no es claro, debo acudir a la fuente y la fuente será el usuario, la fuente será la documentación. Yo no puedo continuar en la solución del ejercicio si no tengo plenamente identificado el problema. Cuando nosotros estamos en ese ejercicio de identificación del problema, hay un referente, es ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de resolver el problema? Entonces, identificamos nosotros estos resultados esperados. ¿Qué se espera que el programa haga? Entonces, normalmente podríamos estar identificando
¿Cuál es la información que se solicita como resultado de la solución del problema? Necesitamos entonces identificar explícitamente qué se quiere que resuelva el problema y pues estaríamos nosotros haciendo una tabulación o caracterización de los resultados esperados. Una vez identificados esos resultados esperados, ¿qué información disponible tenemos? ¿Con qué información se cuenta? Si a mí me piden calcular el salario diario de una persona, voy a necesitar al menos dos datos. Uno, ¿cuál es el salario? Dos, algún tipo de fórmula que me permita a mí calcular el salario diario. Si un salario es mensual y los meses los manejamos de 30 días, entonces como datos disponibles yo tendría el salario de la persona y dos, la fórmula de dividir el salario de la persona en 30 para calcular el salario diario. Entonces es fundamental ahora poder identificar cuál es la información disponible. Hemos cubierto ya dos momentos donde a partir del análisis del problema identifico los resultados esperados y la información disponible. Es factible que en esa caracterización del problema existan restricciones, situaciones que en un momento dado el programa debe atender porque si no lo hace se van a generar errores. Pensemos, por ejemplo, en algunos cálculos. Cálculos como sacar la raíz cuadrada a un número negativo. Si recordamos, en las matemáticas los números negativos no tienen raíz cuadrada. O si pensamos en el cálculo matemático de dividir un número en cero, yo no puedo hacer esa división. Si matemáticamente intentar hacer cualquiera de estas dos operaciones, se va a generar un error. De hecho, si ustedes intentan hacer este cálculo utilizando una calculadora, les va a generar error. Entonces, necesitamos poder identificar estas restricciones para poderlas considerar en el algoritmo o en la solución que vamos a plantear. Entonces, hemos identificado tres referentes muy importantes en esa dinámica de analizar el problema. Una vez identificado datos esperados, datos disponibles, restricciones, validaríamos entonces esos procesos necesarios que me permitan a mí compartir la información disponible con los posibles cálculos que yo tenga que generar para llegar al resultado esperado. Entonces combinamos resultados disponibles con restricciones, con un paso a paso que me permita entonces generar un resultado. Si de alguna manera en ese proceso constructivo algo no es claro, pues tendría que devolverme al paso anterior. Si estoy intentando entender el problema, fundamental, revisar los resultados esperados. Si no los ubico, si no son claros, pues tengo que ir nuevamente a la formulación del problema. Siendo claro esto, y me voy a identificar qué información tengo disponible, si no es claro, tendría que ir nuevamente a la formulación del problema para poder identificar la información disponible, que me llegue al siguiente momento. Pero si no identifico con facilidad las restricciones, tendría que volver nuevamente a la formulación del problema. Entonces, observen en la dirección que tienen las flechas, donde prácticamente yo me puedo estar moviendo de todas hacia todas. Lo cierto es que en ese ejercicio de entender el problema, al final debería tener claridad en cada uno de estos componentes. Si es así, entonces necesitamos hacer una representación de la solución que estamos proponiendo. Lo puedo hacer a través de diagramas de flujo
o de pseudocódigo. Empecemos revisando la descripción de lo que sería representar un algoritmo a través de diagramas de flujo, donde vamos a utilizar una serie de símbolos. Cada símbolo tiene un comportamiento específico. Yo no puedo utilizar un solo símbolo para desarrollar todas las acciones o indistintamente utilizar cualquier símbolo para representar una acción. Cada uno de ellos tiene un propósito. En un estándar internacional ANSI están caracterizados una serie de símbolos que me van a permitir a mí desarrollar un proceso constructivo de un algoritmo. Recordemos los principales símbolos. Un símbolo en forma de óvalo que me permite identificar en dónde inicia y termina un diagrama. El rectángulo que me permite definir un proceso o una operación. Un rombo o diamante que me permite hacer la representación de toma de decisiones. Esta toma de decisiones normalmente tiene dos valores, o es verdadero o es falso. Vamos a generar preguntas cuya respuesta solamente puede ser o verdadero o falso. Vamos a utilizar este otro símbolo, un paralelepípedo, donde lo vamos a identificar como una fuente de entrada de información, por ejemplo, a través del teclado. En algunos casos, algunas bibliografías también lo representan como símbolo de salida. Como símbolo de salida vamos a utilizar este símbolo que refleja una especie de hoja donde estaríamos generando como una salida impresora. Pensemos entonces que esa puede ser una salida al usuario. Las flechas, supremamente importantes porque son las que me permiten vincular la relación de un símbolo con otro y el sentido de flujo para poderme desplazar o mover de una operación a otra. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué acción tras acción se debe desarrollar? Y por aquí tenemos la combinación de dos símbolos que nos van a permitir representar procesos repetitivos. Luego miraremos cómo dinamizamos nosotros un proceso repetitivo, es decir, una acción que en la lógica que yo estoy planteando requiere que se repita más de una vez. Algunas consideraciones para la elaboración de estos diagramas son las siguientes. Los diagramas se deben realizar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Utilicemos, si estamos trabajando en papel, ser lo más amplios en el uso de ese recurso papel. Si estamos utilizando alguna herramienta para la construcción de algoritmos, de igual manera. La propuesta es que generemos un flujo, es decir, una secuencia de un símbolo con otro que sea muy claro para el usuario. Los símbolos de inicio y fin deben aparecer solamente una vez, es decir, en alguna parte del diagrama arriba vamos a encontrar el símbolo de inicio. En alguna parte del diagrama, usualmente en la parte inferior, vamos a encontrar el símbolo con la palabra final, fin. La ejecución de un programa siempre empieza en la parte superior del programa. ¿En dónde? Donde esté el símbolo con la palabra inicio. La dirección de flujo se debe representar por medio de flechas. En ocasiones olvidamos hacer la flecha y solamente unimos con una línea dos símbolos. No es correcto, no es apropiado porque no me permite como lector del diagrama identificar cuál es la dirección en la cual debo hacer la lectura o verificación del diagrama de flujo. Todas las líneas de flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea. Yo no puedo dejar una línea suelta. Yo no puedo dejar un símbolo suelto. Yo no puedo generar flujos donde en un momento dado llegue un símbolo y no puedo continuar, porque eso significaría que ahí finaliza. Pero recuerden que de acuerdo a lo que mencionábamos hace un momento, solamente hay un punto de finalización para mi algoritmo, ese que tiene el
óvalo con la palabra final o fin. Se deben iniciar las variables que se utilicen o permitir la asignación de valores mediante la consulta al usuario. Las variables son elementos que me van a permitir a mí poder almacenar o referenciar la información con la cual voy a interactuar y que a través de los diferentes símbolos que hemos mencionado podemos nosotros lograr algún tipo de gestión de información que me permita darle cumplimiento al requerimiento que estamos resolviendo. En este ejemplo estamos haciendo una presentación de lo que podría ser una estructura de control secuencial, un paso a paso. ¿Qué tenemos acá? Nuestro símbolo inicio, nuestro símbolo final. Observen que explícitamente indicamos en dónde arranca y en dónde finaliza nuestro diagrama de flujo. ¿Qué pasa? Inicialmente, entonces se va a desarrollar la operación que hayamos definido nosotros en este símbolo rectángulo. Recuerden que el rectángulo me permite a mí caracterizar las operaciones. Después de que se desarrolle esa operación, sigue una nueva y así hasta alcanzar la última operación. Es un ejercicio secuencial paso a paso. Observen cómo están conectadas estas operaciones utilizando flechas. Entonces, para cualquier lector, reconocer la dinámica del comportamiento de este diagrama de flujo es demasiado explícito y así debe ser. A la derecha estamos haciendo una representación similar, pero en otra dinámica que es la de los pseudocódigos. Entonces, en pseudocódigo, que es una transcripción, estaríamos representando la dinámica del comportamiento del algoritmo. La palabra inicio la estoy representando acá sin el símbolo. La finalización del diagrama la estoy representando aquí sin el símbolo. Y las diferentes acciones las estoy colocando una abajo de la otra, tal cual como se ilustra de manera gráfica. Estaría entonces representando una estructura de control secuencial, ya bien sea en diagrama de flujo o en pseudocódigo. Miremos este otro ejemplo, también es secuencial, pero aquí vamos a utilizar otros símbolos. Vamos a utilizar el símbolo que me permite representar una entrada de datos. Por ahora las entradas de datos que vamos a utilizar van a ser a través de la consola del computador, el teclado, y la salida las vamos a representar por este símbolo. De alguna manera, pues vamos a utilizar la consola o la pantalla del computador para generar la salida. Analicemos este diagrama de flujo. Inicio, fin. ¿Qué significa este símbolo? Que voy a hacer una entrada de datos. Entonces aquí esta representación está diciendo que va a entrar un dato y ese dato se va a almacenar en esa variable N1, que después se va a hacer una nueva entrada y se va a capturar un valor que se va a almacenar en esa variable N2. Después voy a hacer una operación. Observen la manera como se está representando. Ahí hay un cálculo, N1 más N2. La indicación que le estoy diciendo es que sume los dos valores y los almacene en otra variable que se llama suma. Después le estamos diciendo que muestre el resultado de suma. La misma dinámica la estamos representando aquí a través de un pseudocódigo que estamos diciendo inicio. Aquí estoy definiendo las variables N1, N2 y suma de tipo entero, números. Le estoy desplegando aquí un mensaje para que escriba, digite el primer entero, es decir, él va a desplegar una información, pero si me voy al símbolo, este símbolo significaría que él va a leer el número. Lee el siguiente número N2, luego hace la suma y luego imprime el resultado. Entonces, observen cómo podemos nosotros estar sugiriendo
una propuesta, ya bien sea a través de diagrama de flujo o de pseudocódigo para representar la solución a un problema. Otra estructura muy importante es el manejo de condicionales. Cuando yo genero una condición, entonces ¿cuál será el comportamiento del pseudocódigo frente a la respuesta que se dé a esa condición? Recuerden que las condiciones siempre van a ser de dos tipos, o es falsa, o es falsa, o es verdadera. Dependiendo de la lógica que yo esté utilizando frente a las acciones que se van a desarrollar, en este ejemplo, si la condición es verdadera, se van a desarrollar estas acciones. Pero ¿qué pasa si la condición es falsa? En este caso, no sucede nada. Cuando yo llegue a esa condición, si la condición es falsa, sencillamente él debe continuar con la ejecución del programa. ¿Cómo haríamos para representar gráficamente esa condición falsa, así como ustedes la observan? Esa misma representación en pseudocódigo, aquí la estamos representando, estableciendo inicialmente la condición. Creo la condición y aquí se van a surtir una serie de momentos. La instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, se dan siempre y cuando esta condición sea verdadera. Entonces, si esta condición es verdadera, voy a encerrar con esta palabra inicio y esta palabra fin las sentencias que se desarrollarían cuando esta condición sea verdadera. Estoy delimitando el ámbito de lo que sucede cuando la condición de verdadera se da. Si esa condición fuera falsa, él saltaría a la siguiente operación después de haber finalizado ese inicio-fin. Sería la dinámica entonces en un pseudocódigo que atienda una condición donde solamente se maneja un solo bloque de acciones, ya bien sea por verdadero o por falso. Se puede presentar una circunstancia donde yo estoy manejando aquí una lógica por verdadero y aquí estoy manejando una lógica por falso. Si la condición es verdadera, se va a hacer la instrucción 1 y la instrucción es 2 y continúa con el programa. Pero si la condición es falsa, él desarrollaría o ejecutaría la instrucción 3 y la instrucción 4 y luego continuaría con el programa. Es decir que si es verdadera, nunca va a ser 3 y 4. Si es falsa, nunca va a ser 1 y 2. Y el flujo, gráficamente, observen cómo me lo está representando. Si yo estuviera trabajando pseudocódigo, entonces, ¿cómo represento este conjunto de acciones cuando la condición es verdadera? Inicio, fin, y aquí está el bloque de acciones cuando la condición es verdadera. Pero ¿qué pasa si la condición es falsa? Entonces, en pseudocódigo, el falso lo estaríamos acompañando con esta palabra, si no. Y como se va a ejecutar se van a ejecutar estas sentencias cuando es falso, ese bloque de sentencias, entonces aquí tenemos un inicio, fin, y esta instrucción 3 y 4 se van a desarrollar en bloque cuando esta condición es falsa. Conclusión, si es verdadero, él viene, ejecuta de aquí inicio hasta aquí fin, y luego se iría a la continuación de lo que hayamos definido después de la ejecución de ese bloque. Si la condición es falsa, él entonces se viene aquí, si no, y desarrolla el bloque de código que hayamos definido por falso. Esa sería entonces la dinámica de gestión para validar el comportamiento de una condición que tiene una lógica de negocios por desarrollar, ya bien sea por verdadero o ya bien sea por falso. Miremos este ejemplo.
según una calificación, imprimir si se aprobó. Entonces, el requerimiento me diría a mí que para que yo apruebe una calificación tuve que haber sacado de 1 a 100 más de 60 puntos, 60 o más, porque aquí estamos hablando de un mayor igual, donde si este valor cal es igual a 60 y es verdadero, significa que aprobó. Entonces pensaríamos que valores iguales o superiores a 60 significan una nota aprobada. Entonces, mi diagrama: inicio, capturo la nota, evalúo la nota con una condición. Si esa nota es mayor o igual a 60, eso es verdadero, entonces imprime o muestra el resultado la palabra aprobado y finaliza. ¿Se dan cuenta que funciona? Pero ¿qué pasa si esto es falso? Porque el usuario digitó aquí 50 o 40. Entonces, por falso, no hace nada. Solamente despliega este mensaje cuando la condición sea verdadera. ¿Cómo la representamos en pseudocódigo? Inicio, fin, defino la variable, imprimo el mensaje de dame una calificación, lee la calificación, evalúa la calificación. Si es verdadero, imprime este resultado. Hace un momento encerrábamos con un inicio-fin el bloque que se desarrollaba por verdadero o por falso. Si solamente hay una instrucción, no necesitaríamos encerrarlo entre inicio-fin, pero si ustedes quieren para darle mayor claridad, lo podrían hacer. El mismo ejercicio, pero en el caso que la nota sea reprobada, se va a imprimir el mensaje reprobado. Entonces, inicio, leo la nota, evalúo si la nota es mayor o igual a 60. Si es verdad, imprime el mensaje y finaliza. Inicio, leo la nota. Si es falso, que la calificación no es mayor o igual a 60, imprime reprobado y finaliza. Entonces, observen cómo hay una dinámica que tiene un sentido lógico y me permite a mí poder hacer una evaluación estricta dándole cumplimiento al enunciado. Si revisamos el ejercicio en pseudocódigo, entonces tenemos inicio, defino la variable, muestro un mensaje al usuario para que digite la calificación. Aquí estoy leyendo la calificación en la variable cal. Evalúo lógicamente cal, si cal es mayor o igual a 60, imprime aprobado. Si no, imprime reprobado y finalizo. Un nuevo ejercicio. En este ejercicio me están pidiendo que calcule el promedio de las notas de un estudiante y si ese promedio es mayor a 95, le va a dejar el promedio en 100. Si es falso, el promedio va a ser el que se haya calculado. Entonces, miremos la dinámica. Inicio, leo las tres notas, cal 1, cal 2, cal 3, calculo el promedio. ¿Cómo sería el cálculo del promedio de tres números? Los sumamos y dividimos el resultado en 3 y tendríamos el promedio. Evaluamos el promedio. Si el promedio es mayor a 95, él cambia el valor de promedio. Ahora el valor de promedio es 100. Finalmente imprime el promedio. En este caso, ¿qué valor va a imprimir? 100. Y finalizo. Nuevamente, inicio, leo las tres variables, calcula el promedio. ¿Qué pasa si el promedio es 95? 95 es mayor a 95, falso. Entonces, como es falso, él imprime el promedio. ¿Cuál era el promedio? 95. Y finaliza.
Los invito a hacer una reflexión frente a la dinámica del comportamiento del uso de cada uno de los símbolos, el símbolo que me permite capturar por teclado, el símbolo que me permite hacer operaciones, el símbolo que me permite tomar decisiones, y cuando estoy tomando la decisión siempre tendré que caracterizar una flecha y la palabra la V o verdadero o escribir un mnemotécnico donde yo pueda representar qué es verdadero o falso. En algunos documentos podríamos encontrar las palabras en inglés con true y false. Siempre es importante gráficamente, si estamos haciendo la representación a través de un diagrama de flujo, que el sentido de las flechas sea siempre explícito, siempre coloquemos las flechas. Estoy observando en este diagrama de flujo que aquí no está la flecha, vean que ahí hay un error, ahí debería existir la flecha que apunta al último elemento de finalización de la ejecución del algoritmo. De la misma manera, tenemos la representación de este ejercicio en pseudocódigo. De esta manera, concluyendo, vamos a generar una dinámica que me permita a mí poder plantear y resolver a través de un algoritmo un problema. Entonces, recuerden, ¿qué hacemos? Necesitamos analizar el problema. El problema debe ser muy claro, lo tenemos que entender, y en ese proceso de entender el problema es identificar qué se quiere, cuáles son los datos de salida, qué se tiene, cuál es la información de entrada, qué restricciones hay, y a partir de ahí entraríamos nosotros a un segundo momento que es el diseño del algoritmo, donde vamos a proponer acciones que me permitan a mí manejarlas en un sentido lógico, de tal manera que me permitan cumplir con el propósito del problema. Observen el sentido de esta flecha. ¿Qué pasa si tengo dificultades para la construcción y diseño del algoritmo? Que tengo que ir nuevamente a analizar el problema. Entonces observen que esta flecha y esta flecha me estarían indicando un flujo, un sentido en el cual estoy trabajando, una interacción entre una comprensión plena del problema y el diseño del algoritmo que estamos proponiendo. Este es el alcance de esta sesión, donde tengamos nosotros referenciada la dinámica que me permite a mí poder diseñar un algoritmo, ya bien sea en diagrama de flujo o en pseudocódigo, y que me permita atender y darle solución a un problema. Hecho eso, seguiríamos otro momento que lo estaremos trabajando sesiones más adelante, donde vamos a coger el algoritmo y lo vamos a implementar en algún lenguaje de programación, que en un ejercicio de interacción con un proceso de depuración me permita a mí poder lograr y garantizar que efectivamente ese programa depurado y funcionando me permite atender el requerimiento. Como lo mencionábamos en gráficas anteriores, aquí tenemos nosotros una interacción entre todos los símbolos, porque fácilmente podríamos estar regresando a un momento anterior para validar que efectivamente el insumo de información me permita a mí llegar a un punto donde estoy efectivamente logrando la resolución del problema en la construcción de un programa. Fundamental hasta este momento que logremos nosotros tener una plena identificación y análisis del problema, donde identifiquemos resultado esperado, información disponible, restricciones, para plantear entonces un modelado de lo que podría ser la solución a través de un algoritmo. Voy a dejar en la plataforma un documento de estudio, se los voy a compartir utilizando un anuncio para que reforcemos esta conceptualización. Es muy importante porque a partir de ella
vamos a estar desarrollando un buen número de ejercicios que nos permitan desarrollar esa habilidad en la construcción y diseño de algoritmos. Recuerden entonces revisar el material en la plataforma y vamos a utilizar los canales de comunicación para interactuar y poderles apoyar en su proceso de formación. Ese era el propósito de esta sesión. Espero que los comentarios que hemos manejado nos generen claridad. Si es necesario, pues volver a revisar el video. Voy a preparar otro material y que me permita a mí, a través de ejemplos, ir fortaleciendo esta gestión y dinámica de nuestros algoritmos. Muchas gracias y recuerden revisar la plataforma.